Buenas tardes. En la materia de nacimiento, muerte y renacimiento, hoy veremos el tema el cáncer y la terapia psiquedélica. El cáncer de mama y la terapia psiquedélica. Cada año, miles de mujeres se enteran de que tienen cáncer de mama. El diagnóstico a menudo llega como una sorpresa desoladora. El desconcierto emocional provocado puede afectar a la salud física, al bienestar psicológico. Un diagnóstico, entre otras cosas, puede afectar seriamente el funcionamiento psicológico de una mujer, lo que a su vez puede poner en peligro su salud física. La angustia continúa incluso después de superar el impacto inicial del diagnóstico y conforme se desarrolla el tratamiento. Por ejemplo, genera confusión en sus relaciones personales, sentirse cansada todo el tiempo y estar muy preocupada con respecto a los síntomas, el tratamiento y la muerte. Enfrentarse a la discriminación por parte de su fuente de trabajo o de la compañía de seguros, factores todos ellos que contribuyen al estrés crónico, la ansiedad y a la depresión. Busca ayuda psicológica. Sentirse abrumada es una respuesta totalmente normal. El diagnóstico de cáncer de mama y las emociones negativas pueden hacer que las mujeres dejen de hacer cosas que son buenas para ellas y que comiencen a realizar cosas preocupantes. Por ejemplo, comenzar a comer mal, comer en menor cantidad y alimentos con bajo nivel nutricional. Dejar de hacer ejercicio, tener problemas para dormir, distanciarse de familiares y amigos, recurrir al alcohol, al tabaco, a la cafeína y a otras drogas en un intento por calmarse. Las intervenciones que ofrecen los psicólogos resultan una oportunidad de ayuda a las mujeres a entender mejor el cáncer de mama y su tratamiento. Su objetivo es ayudar a las mujeres a aprender a cómo sobrellevar los cambios físicos, emocionales y de estilo de vida, en cómo explicar su enfermedad a los hijos o cómo afrontar la respuesta de su pareja, en cómo elegir el hospital o el tratamiento médico adecuado. El enfoque puede ser cómo controlar el estrés, la ansiedad o la depresión. Enseñar estrategias para la resolución del problema en un entorno de apoyo, a lidiar con su dolor, miedo y otras emociones. Las intervenciones psicológicas con frecuencia son dirigidas a individuos o grupos en donde se esfuerza por ayudar a las mujeres a adaptarse al diagnóstico, a sobrellevar el tratamiento y aceptar el impacto de la enfermedad en sus vidas. Los psicólogos suelen formular a las mujeres preguntas abiertas acerca de sus suposiciones, ideas y miedos para vivir una vida más plena y otros asuntos. Si bien los pensamientos y sentimientos negativos se abordan, la mayoría de las investigaciones psicológicas se concentran en la resolución de problemas a medida que las mujeres enfrentan un nuevo desafío. Las mujeres que buscan ayuda psicológica y con experiencia en el tratamiento del cáncer de mama pueden usar la conexión cuerpo-mente en beneficio propio para mejorar su salud mental y física. Por su parte, yo añadiría lo que el psicólogo Manuel Almendro expone, en el que la psicología transpersonal acoge que somos cuerpo, mente y espíritu. Hace algunas décadas, en pleno boom de los psicodélicos, se realizaron estudios científicos en prestigiosas universidades de Estados Unidos, en los que se abordó de forma seria el uso de psicodélicos, no solo como terapia, sino como una forma de despertar la conciencia y abrir la percepción a cosas más significativas. Si bien se ha comprobado que la meditación modifica no solo la percepción, sino el cerebro mismo, los psicodélicos pueden ser un primer acercamiento terapéutico para quienes se sientan ajenos a otras alternativas. Cabe mencionar que para tomar una terapia de este tipo debe contarse con suficiente información, así como tener una actitud de apertura, cuidado y respeto. La terapia psicodélica puede ayudarnos a través de lo que comúnmente se conoce como muerte del ego. La muerte del ego se describe de muchas maneras diferentes, pero especialmente
y esencialmente implica una disolución de la identidad que mantenemos diariamente. Aunque este estado puede ser alcanzado a través de la meditación y de la respiración holotrópica, se asocia comúnmente con el LSD, la psilocibina y el DMT. La entrevista en la psicoterapia psiquedélica es una entrevista diagnóstica y terapéutica. El diagnóstico psicopatológico del paciente, el grado de conciencia de la enfermedad y el nivel defensivo con que lo afronta. La enfermedad somática, el momento evolutivo de esta, el tipo de tratamiento presente, es decir, el que está recibiendo, y el futuro, el probable que puede recibir. El vínculo establecido con el médico tratante, la estructura del grupo familiar y la posibilidad de desarrollar un sostén espontáneo o con ayuda terapéutica. El objetivo es producir en el paciente un cambio favorable que le permita afrontar su enfermedad somática y el tratamiento de la misma. Redistribuir la represión, las resistencias y los mecanismos de defensa, donde el fortalecimiento del yo es una parte importante de la tarea. Las sesiones de terapia centradas en la muerte del ego tienden a involucrar dosis más altas de psicodélicos, por lo que algunos pacientes pueden encontrarlas desafiantes. Pero tal terapia ayuda a las personas a desarrollar no solo una autoestima sana, sino un mayor grado de empatía y comprensión por los de las demás. Para el ser humano, el pensar en el morir exige un gran esfuerzo emocional e intelectual, tanto al enfermo como al psicólogo tratante, ya que a partir del paciente, este último se enfrenta en realidad con su propia finitud. Este tipo de experiencias, muchas veces clasificadas como muerte del ego, pueden crear en el sujeto una sensación de unidad, de sincronía con la naturaleza y el flujo de su vida, y en muchos casos de resolución emocional, alcanzando estados tranquilos o como en muchas culturas llamamos de paz espiritual. Los estudios con pacientes terminales de cáncer mostraban que la terapia con LSD era capaz de mitigar el dolor severo, mejorar la calidad de vida al generarse la sensación de estar en conexión con las cosas o con los demás y aliviar el miedo a la muerte. Varios psicodélicos han demostrado ser útiles en el tratamiento de diversas formas de ansiedad. Actualmente se experimenta con el MDMA en estudios prometedores en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, y tanto la psilocibina como el LSD han demostrado reducir la ansiedad en pacientes con enfermedades terminales. Los psicodélicos disminuyen el funcionamiento de la amígdala, donde se crean los sentimientos de miedo y ansiedad. Al mismo tiempo, estimulan la corteza prefrontal ventromedial, responsable de procesar el miedo y reducir el estrés. Cuando se combina con la terapia, estas reacciones físicas a los psicodélicos pueden permitir a los individuos confrontar las fuentes de su ansiedad y, en última instancia, aprender a controlarla. El objetivo de la terapia psicodélica es conseguir una percepción aumentada del mundo y de los acontecimientos que rodean al paciente. Hacerlo encontrarse a sí mismo con sus circunstancias y la totalidad del ser. Preparación de la persona. Se requiere una preparación previa antes de la sesión con la droga, de tal forma que ésta se centre en analizar los síntomas clínicos y no en analizar los aspectos psicopatológicos que preocupan al enfermo. La intención es que logre conectarse con su experiencia cumbre. 2. Se revisa la historia de su vida, se comprenden sus síntomas, se les ayuda a centrarse en aquellos factores de la personalidad que podrían representar serios obstáculos para alcanzar la experiencia. Se les dan indicaciones directas de consejo y orientación sobre cómo podrían funcionar más efectivamente para el logro de esta experiencia. Y 3, durante la experiencia con el fármaco
se intenta mantener una orientación introspectiva, con tal de utilizar de forma productiva el proceso de autoexploración que posibilita la experiencia con la droga. Durante la sesión, se anima a los pacientes a permanecer en una posición reclinada, utilizar antifaces y escuchar música estereofónica con los auriculares durante el periodo de máximo efecto de la droga. Generalmente, se desaconseja el contacto verbal y se prefiere utilizar varias formas de comunicación no verbal, siempre y cuando sea necesario facilitar el apoyo. Tartakovsky López cita en su tesis de grado que esta modalidad de psicoterapia se utilizó para el tratamiento de enfermedades mentales y en fases terminales de enfermos de cáncer. La terapia con psicodélicos se centra en mejorar diversos aspectos de la calidad de vida en personas con cáncer, tales como el dolor, respuestas emocionales ante el cáncer en el momento del diagnóstico, durante el tratamiento, después del tratamiento, si hay una recaída y si hay que afrontar el final de la vida. También el sueño y el descanso. El insomnio es un problema frecuente en personas con cáncer y podemos resolverlo cambiando algunos hábitos. La dieta. Adaptarse a los cambios en la alimentación. La autoimagen. ¿Cómo manejar los cambios en la autoimagen cuando tenemos una cicatriz después de habernos operado que nos atraviesa el cuerpo o cuando nos ha cambiado el cuerpo? La movilidad y el ejercicio físico. La sexualidad. Tanto el cáncer como el tratamiento afectan a la intimidad y la sexualidad, por lo que es importante hablar de ella. El apoyo social. ¿Cómo nos pueden ayudar los amigos, los vecinos o los compañeros? El apoyo social es muy importante para aprender a vivir con el cáncer. El trabajo, las dificultades de continuar trabajando. Y el final de la vida y el duelo. Cuando la enfermedad avanza, ¿cómo nos preparamos para los últimos meses y los últimos días? ¿Es posible mantener la calidad de vida en esta situación? Los pacientes que afrontan más serenamente y con menos sufrimiento el final de su vida son aquellos que pueden realizar un proceso de desapego de los objetos materiales primero y luego de sus intereses más profundos, que también forma parte de la terapia psiquedélica. Panke y las características básicas de la terapia nos dice que hay un sentimiento de unidad, una trascendencia de tiempo y el espacio, un afecto positivo fuerte, una sensación de realidad y objetividad de la experiencia, sacralidad, inefabilidad, una sensación paradójica, fugacidad y cambios positivos en las actitudes y comportamiento. Conclusiones. Si bien es cierto, en las terapias psicodélicas no es la panacea de la salud mental y tampoco el fin del sufrimiento ocasionado por el proceso de la enfermedad del cáncer de mama, se considera que resulta ser coadyuvante en el control del dolor, el sufrimiento y la conciencia de la finitud de la vida. Al respecto, me llamaron la atención la nota de Robin Carhart Harris, que nos dice, la experiencia puede resultar particularmente provechosa, siendo capaces de sentir una conexión, incluso con aquellos que nos han hecho daño, y comprendemos qué pudo haberles llevado a comportarse tal y como lo hicieron. Leyendo el diario El País, encontré una nota actual al respecto. ¿Y si la experiencia mística ayudase a curar? José Carlos Bouzo, director de proyectos científicos de la Fundación ICERS, refiere. Básicamente, tienen que ver con modelos psicológicos y no con mecanismos bioquímicos. Los investigadores de la Universidad Johns Hopkins piensan que es por la experiencia mística que inducen. Otra explicación es que reducen la actividad de la red neuronal.
por defecto, donde creamos nuestro sentido del yo, donde se filtra toda la información entrante de acuerdo con nuestras necesidades y prioridades personales. Parece ser que, al verse reducida, nuestro ego se desplaza del primer plano al fondo, viendo que nuestro yo forma parte de un campo más amplio, lo que produce en las personas un cambio de conciencia. Se sienten más conectados con un mundo mucho más grande que ellos mismos, más altruistas y sin miedo a la muerte. Gracias por sus atenciones. Aquí concluyo mi presentación.